Qué hermosa oportunidad tenemos, apreciados hermanos, en este día en que la Iglesia del Señor celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este es un lindo momento para darle gracias a Dios, independientemente del estado, la condición en la que a esta hora nos encontramos. Lo hermoso es que estamos en la presencia de Dios. Su presencia llena toda la tierra. No hay espacio donde Él no esté presente. Creo que debemos de disfrutar de su bondad y de su presencia en el espacio donde nos encontremos. Y este día precisamente yo quiero hablarles sobre evidencias de la resurrección de Cristo. Algunas evidencias de la resurrección de Cristo. Me permito invitarles a que demos lectura del Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos 5 y 6. Y así dice la palabra de Dios. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Él no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y añado la lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 12 al 14. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Los 4 evangelios nos narran, nos cuentan sobre la resurrección de Jesús. De acuerdo al estilo de cada uno de los escritores, así nos narran el acontecimiento. Y el pasaje que utilicé al inicio es fascinante, es extraordinario. Escuche cómo fue que el ángel les habló a estas mujeres. Porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Piense detenidamente en esas palabras angelicales y desde luego las palabras del apóstol cuando él hace una defensa extraordinaria sobre la resurrección, pero enfocándose a la extraordinaria y maravillosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vayamos por parte. Quiero hablarles de 4 evidencias de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La primera tiene que ver con el libro cristiano o el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el libro que contiene los relatos extraordinarios sobre la persona del Señor Jesús y su ministerio terrenal. Allí es donde hemos aprendido de cómo fue que el Señor iba a venir o cómo vino, el anuncio angelical de su nacimiento. Ahí hemos aprendido sobre su bautismo. Ahí nos dimos cuenta de la compasión que Él tuvo por la gente cuando las vio como ovejas sin pastor. Allí también nos damos cuenta de los extraordinarios milagros que el Señor operó en su ministerio. También nos damos cuenta de los momentos en que el Señor Jesús se ocupó para hablar de este evento extraordinario como sería su resurrección de entre los muertos. Todos los relatos en relación a Jesús son maravillosos, pero el más grande, el extraordinario de los relatos fue sobre su resurrección de entre los muertos. Sin su resurrección, nada de lo que creemos sería posible. San Pablo allá lo dijo ya. Seríamos vistos como gente envueltas en lástima, sin un fundamento. Seríamos
si lo somos menospreciados teniendo la dicha de la resurrección, ¿cómo no seríamos? Se burlarían aún más de nosotros. Pero el apóstol Pablo enfatizó lo que el ángel dijo. Así como él dijo que sucedería, ha sucedido. Él no está entre los muertos. Y Pablo lo reitera en su escrito de que Jesús resucitó de entre los muertos. Entonces la primera evidencia que tenemos con nosotros es el libro cristiano, el Nuevo Testamento, donde allí digo una vez más, se nos enumeran los eventos extraordinarios del Señor Jesús, de la iglesia, como de los acontecimientos futuros que estamos esperando antes de su segunda venida. La segunda evidencia tiene que ver con el movimiento cristiano. Este movimiento gira en torno a la resurrección de Jesús. El apóstol Pedro, en uno de sus sermones, hizo énfasis precisamente en la resurrección de Jesús. El mensaje que estos presentaron valga con vívida seguridad y confianza de que Jesús respaldaba el mensaje que ellos daban. El mensaje que llamaba a la gente a la conversión. El mensaje que llamaba a la gente al arrepentimiento, a la confesión de pecados, y lo podían ellos culminar. El resucitado tiene la capacidad de perdonar sus pecados. Y así se fue desarrollando la iglesia. La iglesia fue creciendo. En los primeros años enfrentando oposición extrema desde las más altas esferas del gobierno. Con todo ellos estuvieron siempre dispuestos al padecimiento, a la persecución, porque ellos se afincaban en algo que no era un cuento, que no era una narrativa simple, sino que era un hecho. Y ellos lo podían indicar desde esos instantes posteriores a la resurrección, cuando Jesús estuvo con ellos, hasta les hizo un asado. ¿Ustedes recuerdan? Asó un pescado y se los dio para que lo disfrutaran juntos. ¡Qué extraordinario para ellos! Sus corazones latían de una manera fuerte, extravagante, por lo que estaba sucediendo. Era el mismo Jesús de hacía 3 años y medio, el que estaba acompañándoles en estos días previos a su ascensión al mismísimo cielo. Pues con esa vivencia y con esa experiencia se lanzaron a la divulgación de la palabra. Se constituyó la iglesia. Y la iglesia creció y se expandió. Y bendito sea el nombre del Señor, que la iglesia está en todo el mundo. El mensaje de los que vieron a Jesús ha tenido efecto. Y ese mensaje es el que ahora nosotros anunciamos y predicamos. El mismo mensaje de los apóstoles, el mismo mensaje de Pablo, el mismo mensaje del Juan el teólogo. Es el mensaje que nosotros estamos predicando. Y en estos tiempos de dificultad, la iglesia permanece. En este tiempo de dificultad, la iglesia está arraigada en su fe, está poniendo su mirada en el autor y consumador de la fe. Está tan confiada que después de deshecha esta nuestra piel, en nuestra carne, hemos de ver a Dios. El escritor sagrado, o Job, dijo: yo sé que mi Redentor vive. Y estoy seguro de eso. Y hoy nosotros, la iglesia, el movimiento cristiano, testifica de que Jesús es una realidad, su resurrección es una realidad, y por eso nosotros hoy tenemos vida y la declaramos como vida en abundancia. La tercera evidencia tiene que ver con el culto cristiano. Un detalle de cierta importancia es el hecho de que antes de la era cristiana, el día del culto judío era el 7º de la semana. Pero inmediatamente después de la crucifixión de Jesús, la iglesia cristiana empezó a adorar a Dios el primer día de la semana.
¿Por qué ese cambio? Precisamente en el primer día de la semana resucitó el Señor y la iglesia empezó a dar importancia y valor a ese día en que el Señor resucitó. Y cuando predicaban o enseñaban, se referían precisamente a el día del Señor, que equivale al día en que el Señor resucitó de entre los muertos. Nosotros litúrgicamente solemos con más énfasis encontrarnos en el templo, reunidos los redimidos con la sangre de Jesús en el día del Señor. Preguntémonos, hermanos, ¿nos hace falta el templo? Yo creo que sí. Yo no voy a entrar en comentarios, en expresiones que tratan la manera de quitarle importancia al santuario. El santuario tendrá siempre su valor y su importancia para la iglesia del Señor. No estamos diciendo que está supeditada la presencia de Dios al santuario, pero en el santuario el escritor sagrado dijo: no dejen de congregarse. Y congregarnos es tan importante y tan valioso. Hace unos días les dije que anticipamos el momento cuando saldremos de nuestras casas y vamos a ir con actitud de adoración y de alabanza a nuestros templos para adorar a Dios. Dios nos ha dado como templo cristiano un lindo espacio para reunirnos. Pero ahora, en este momento, la iglesia sigue haciendo iglesia en las casas y eso es muy importante. Entonces, como tercera evidencia, podríamos decir el valor del culto cristiano en el día del Señor. Deberíamos también de reflexionar. Sabemos que el día consta de 24 horas. Sería bueno pensar cuánto tiempo dedicamos al Señor. Y no estamos diciendo que las 24 horas hay que estar en un culto. No. Lo que debemos de hacer es tener espacios y momentos para poder dar oportunidad a que el Espíritu Santo nos ministre, a que en cada acto o acción que hagamos se la atribuyamos como algo de adoración para Él. Que no estemos viéndolo como nuestros deseos o algo de nosotros para nosotros, sino que en cada aspecto le podamos decir al Señor: este es el día del Señor. Entonces la iglesia tuvo esa iniciativa de traer a memoria precisamente el día en que el Señor resucitó. Y por último, la última evidencia que quiero presentarle es la experiencia cristiana. Es decir, nosotros al afincarnos y al aceptar por fe la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, le estamos enviando un mensaje al mundo. El mundo buscó la manera de desprestigiar este evento. Se inventaron muchas cosas para menospreciar o para ignorar o para refutar que el Señor Jesús había resucitado. Y todavía hay movimientos que insisten en que nosotros estamos en una aberración no sana, que estamos como viviendo vidas de ilusión, pero han pasado más de 2000 años. Y aquella declaración que hizo Jesús está tan viva como antes. Ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. La iglesia, el mensaje ha llegado a corazones que pensamos que no se llegaría, porque hay tanta gente que sabe tanto que no les interesa, no les importa indagar acerca de Dios. Y aquellos que han tratado de hacerlo en algún momento lo han hecho para ignorarlo, para menospreciarlo. Y Dios lo sabe. Y quiero decir algo que no suena muy bien. Estos son enemigos de la causa cristiana, son enemigos del mismísimo Dios.
Pero el mensaje es un mensaje que cada uno de los que nos hemos convertido tenemos nuestra propia experiencia, nuestra propia vivencia. Y uno de los hechos extraordinarios que nos presenta la Biblia es la conversión misma de Saulo de Tarso. Se dice que este es el que representa a la alta sociedad, al intelectual, al académico, al sabio, al maestro, porque en verdad tenía estos atributos Saulo de Tarso. Y un día, con recomendaciones, con certificados, iba hacia un lugar donde se reunían los cristianos. Y cuando él iba acompañado de ciertas personas, una voz se dejó escuchar. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fueron palabras que lo estremecieron terriblemente. ¿Por qué me persigues? Y vino la pregunta, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ese nombre lo estremeció, ese nombre lo hizo reflexionar y ante la respuesta de Jesús, él preguntó, Señor, ¿qué quieres que haga? Ahí está el altivo, ahí está el soberbio, ahí está el orgulloso, rendido, postrado, esperando dirección del Señor. Y él no tiene duda alguna de que estaba el Señor Jesús en los cielos y que esa voz vino del cielo y fue la causa de su conversión. Hoy vivimos tiempos en que vale la pena fincarnos en que si Jesús resucitó, también nosotros resucitaremos. Los que yacen ya en los sepulcros, que ya pasaron a la presencia del Señor, ellos cerraron sus ojos con esa esperanza y esa convicción de su resurrección. Hermanos, los que nos han precedido están aguardando el día de su resurrección. Y si en este tiempo el Señor se digna en venir, ellos saldrán de los sepulcros primero. La garantía para decirlo es porque Jesús resucitó. Y luego nosotros nos vamos a levantar para recibir al Señor en el aire. Es bueno entonces hacer un altar de alabanza, un altar de adoración y decirle a Jesús, Jesús, te doy gracias por tu fidelidad. Te doy gracias porque tú cumpliste al pie de la letra cada promesa que hiciste. Y las que están todavía por cumplirse, sabemos que tú las vas a cumplir porque tú, como Dios, no eres hombre para mentir. Y tú, en ti reside toda la verdad. Hoy festejamos, apreciados hermanos, nuestra dicha de ser cristianos. Jesús resucitó. Que no opaque nada de lo que nos está ocurriendo esta verdad gloriosa. Si estamos ahí con temor, elevemos nuestra mirada y contemplemos al resucitado. Si ha llegado allí la enfermedad o algo similar a lo que nos está rodeando, que elevemos nuestra mirada al resucitado, tomemos nuevas fuerzas y digamos, por tus llagas fuimos nosotros curados y por tu resurrección nosotros también resucitaremos y tenemos vida y será una vida abundante, extrema, y lo más maravilloso es que estaremos contigo. Es que vamos a estar contigo para siempre. Hermano, anuncie a propios y a extraños que Jesús resucitó y nosotros hoy lo festejamos y le decimos gracias. Oremos. Señor, te adoramos. Bendecimos tu santo nombre. Agradecemos, Señor, tu fidelidad, lo cumplido que fuiste y eres. El sepulcro está vacío. No importa si el lugar que yo mismo he visitado es el lugar donde fuiste puesto u otro. Lo importante es que ese sepulcro está abierto y propios y extraños van y dicen está abierto.
y yo he estado allí. ¿Y cuántos otros han llegado y se han tomado fotografía frente a esa puerta abierta? Y estamos hoy diciendo las mismas palabras del ángel. No está aquí, ha resucitado. Y tú ascendiste a los cielos y ahora estás sentado a la diestra de Dios Padre. Y sabemos que estás con una función maravillosa y es la de interceder por nosotros. Sé que estás intercediendo por nosotros. Tú no ignoras las cosas que están sucediéndonos, las penas que nos están afectando, y tú intercedes ante el Padre para que las cosas cambien a nuestro alrededor y en nuestro interior. Te adoramos y te damos gracias. Y Señor, como pastor, invoco tu nombre a favor de mis hermanos. Te pido, Señor, que hagas descender tu gracia y tu favor sobre cada uno de ellos. Que tú, Señor, puedas permitir que ellos en ti se escondan, en ti se refugien y sigan esperando en ti. Yo bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y aprovecho también para decir a nuestros amigos, si ustedes desean la vida, crean en el resucitado. Confiésenlo como Señor. Pídanle perdón por sus pecados y su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario les limpiará también a ustedes como lo hizo con nosotros. Espero vernos en una próxima oportunidad. Mientras tanto, que Dios los bendiga a todos.